Eh, Siguiendo con el programa, eh, el doctor Pablo Raceto, director del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad en Chile, ¿ya?, nos va a presentar su conferencia plenaria titulada Mecánica Evolutiva, la evolución como una teoría de fuerzas. Pablo, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿me escuchas? Sí, sí, te escuchamos, te vemos bien. ¿Puedes Perfecto. compartir tu pantalla? Ya, voy a compartir pantalla. Bien, nada, pues, primero agradecer el honor de dar una charla plenaria en este encuentro tan importante y también como parte de nuestro centro de investigación, ser parte de este encuentro. Lo que voy a mostrar es el resultado de una investigación que no está publicada, pero está ya el draft, el manuscrito a disposición para los que quieran ver aspectos más técnicos. Esta charla no va a ser tan técnica. Y se llama, y bueno, y las diapositivas van a estar en inglés, que entendí que había personas que solo entendían inglés, pero voy a hablar en castellano. La idea entonces es hablar sobre mecánica evolutiva, la evolución como una teoría de fuerzas. La estructura de esta presentación va a tener tres partes, ¿ya? Una parte filosófica, particularmente sobre filosofía de la ciencia, una segunda parte de física, particularmente de mecánica newtoniana, y la tercera parte de biología, ¿ya? Particularmente de biología evolutiva. Entonces partamos con lo filosófico. Una pregunta filosófica que quiero plantear aquí, también de forma provocativa, a propósito del encuentro en el que estamos, es si acaso existe la biología teórica, ¿ya? Particularmente porque una respuesta provocativa es que prácticamente no existe la biología teórica, ¿ya? Obviamente todo esto va a depender de cómo entendamos el concepto de teórico, ¿cierto? Pero el uso de la terminología en biología teórica está muy extendida, hay departamentos de biología teórica, journals de biología teórica. Y en general, la forma en que se entiende el concepto de biología teórica, se utiliza la palabra teórica en el sentido de metodológico, es decir, de un método, de utilizar métodos matemáticos, versus la parte de la biología que no utiliza métodos matemáticos. Pero hay otra forma de entender el concepto de teórico, que es la forma en que se entiende más bien en la física, cuando se habla de física teórica, ¿no? Y creo yo que la forma en que se habla en física de física teórica es, creo yo, bastante interesante. Y particularmente voy a utilizar la forma en que es definida por Albert Einstein, nada menos. ¿Por qué es importante esto? Porque en física decir el uso de métodos matemáticos es tan ubicuo, es tan general, que para un físico no tiene mucho sentido pensar parte de la física, incluso la parte más experimental de la física está llena de métodos matemáticos. Entonces, en realidad en la física, en la forma en que se distingue, y la forma aquí que Einstein mismo la utiliza, distingue la física teórica de la física fenomenológica. Para Einstein, la física teórica se caracteriza, se entiende mejor como estructuras deductivas, cuyos puntos de partida tienden a volverse más alejados de la experiencia del mundo diaria, a medida que avanza la ciencia. Mientras que la física fenomenológica, ya textualmente dice, hace cuanto uso posible de conceptos que son cercanos a la experiencia, pero por esta razón abandonan en gran medida la unidad en los fundamentos. Entonces, en el fondo lo que hace Einstein, y se hace mucho en física, es distinguir entre física teórica y física fenomenológica. Aquí caracterizo más o menos cuál es la propuesta de Einstein gruesamente. Dice, bueno, la física teórica, como decíamos, son estructuras deductivas, comienzan de una pequeña colección de axiomas y definiciones de conceptos, desde los cuales un conjunto de leyes se derivan a partir de cantidades físicas. Mientras que en la fenomenología, en la física fenomenológica, hay la dependencia mutua de variables es un asunto esencialmente empírico, más que de deducciones, ¿ya?, de estas relaciones teóricamente, y es más bien una ciencia puramente descriptiva.
Como decíamos, en la física teórica, los puntos de partida están más alejados de la experiencia diaria, mientras en la física fenomenológica son cercanos a la experiencia. La virtud, dice Einstein, de la física teórica principal es que la unidad lógica de los fundamentos de estas teorías y su simplicidad. Mientras que la física fenomenológica tiende a abandonar la búsqueda de unidad. Y Einstein en este artículo justamente propone una tesis histórica bien interesante que dice que hay una tendencia en la historia de la física hacia la deducción teórica de leyes fenomenológicas. Según Einstein, en la física cada vez más va aumentando la proporción, por así decirlo, o la reducción de leyes fenomenológicas hacia la física teórica, y él considera que esta es una consecuencia inevitable de la búsqueda de buscar una descripción unificada de la naturaleza. O sea, el hecho de que busquemos una visión unificada de la naturaleza es lo que tiende a la física a volverse cada vez más teórica. Una forma de entender esto también es bien ejemplar, el primer caso probablemente de física teórica, que fue el de Newton, y que nos va a servir de analogía y para ir adentrándonos en la propuesta biológica que les voy a mostrar. ¿Qué es lo que hizo Newton? Fíjense que aquí la estructura justamente muestra la estructura del trabajo deductivo que hizo Newton en una estructura hipotético-deductiva. Entonces pensemos que antes de Newton, ¿cierto? Newton dice que lo que hizo fue sobre hombros de gigantes, y aquí justamente tenemos a Galileo, Kepler y Huygens, que son claramente los referentes, creo yo, de esa cita principalmente, en que Galileo ya tenía descrito la dinámica de cuerpos en caída libre, que la caída es proporcional al tiempo al cuadrado, que horizontalmente es con velocidad constante, lo que los filósofos llaman leyes de sucesión, mientras que Kepler tenía previamente ya una visión de la mecánica celeste, ¿cierto?, con una relación que los filósofos de la ciencia llaman leyes de coexistencia, entre la distancia entre el planeta y el Sol al cubo, siendo proporcional al período del planeta dando vueltas en torno al Sol al cuadrado. Y lo que hace Newton justamente es proponer dos ecuaciones, ¿ya?, dos leyes, ¿ya?, hipotéticas, una ley de campo y una ley de movimiento, que las vamos a analizar. La ley de campo es la famosa ley de gravitación universal de Newton, y la otra es la segunda ley de Newton, y tomando dos resultados analíticos, ¿ya?, es decir, que no requieren de experimentación, ni tampoco de hipótesis teóricas, son resultados matemáticos puros, deduce tanto las leyes de Kepler como las leyes de Galileo a partir de sus leyes de campo y leyes de movimiento. Y esto es un muy bonito ejemplo porque es muy fácil de enseñar esto en los colegios y en los primeros años de universidad con matemática de colegio. Pero lo interesante es que aquí tenemos el primer caso de física teórica, propiamente tal, entendido en el sentido de Einstein. Entonces la pregunta es, si hay biología teórica, también va a tener que ver con si hay leyes biológicas, ¿ya? Y teniendo siempre la analogía con la física. En la filosofía de la ciencia, y particularmente en la filosofía de la biología, este es un tema que se ha tratado mucho, ya desde hace unos 20 años más o menos, que los filósofos de la biología están muy interesados en preguntarse y en analizar si acaso en la biología hay leyes y qué relevancia tienen las leyes en este contexto. Y una de las diferenciaciones que se hacen en el ámbito de la filosofía de la ciencia es una distinción entre leyes y reglas, ¿ya? Y un buen ejemplo para esto justamente es una de las leyes de Kepler, ¿cierto? La ley que habíamos mencionado recién, la distancia del planeta al Sol versus el período al cuadrado, la distancia al cubo, se cumple, ¿ya?, para los distintos planetas del sistema solar de forma muy precisa, como bastante precisa, no perfectamente precisa, pero bastante precisa. Y también hay otra ley, se le llama también ley, pero aquí le vamos a poner regla, de Titius-Bode, que es mucho menos conocida, pero que lo que hace también es predecir muy bien cuál es la distancia del planeta al Sol en base a esta simple regla, muy simple, en que K es un número natural, es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así.
Y la cosa es que, bueno, ¿por qué se le llama ley? Ya en general, de hecho, se le llama regla más bien, pero bueno, justamente ese es el tema de los filósofos de la ciencia. Si ambas, ya tanto la ley de Kepler como la de Titius-Bode, ambas son razonablemente precisas, ninguna totalmente precisa, ambas resultaron ser predictivas, ya justamente la ley de Kepler siguió cumpliéndose para los planetas que se fueron descubriendo después de Kepler, y la ley de Titius-Bode permitió también, se cumple también para el cinturón de asteroides, ¿ya? O sea, son predictivas, son precisas. Entonces, ¿qué las diferencia? ¿Ya? Y la diferencia, es, según los filósofos, digamos, en esta discusión, es que las leyes de Kepler se pueden deducir de las teorías de Newton, ¿ya? Es decir, las leyes de Kepler son parte de la teoría, ¿ya? De un sistema deductivo, mientras que la ley de Titius-Bode o la regla de Titius-Bode no es parte de ninguna teoría general, sino que esa regularidad más bien parece ser un asunto de condiciones iniciales. No es parte de una teoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los filósofos de la biología? Lo que han dicho es que en realidad lo que existe en biología son esencialmente regularidades generales en el sentido de reglas, ¿ya? Es decir, en biología solamente habría reglas, no habría leyes propiamente tales. Esa es, por ejemplo, una de las posturas de Dorato, uno de los filósofos de la ciencia relevantes en esta discusión. Un ejemplo es muy bonito también y se parece mucho a la ley de Titius-Bode, es la ley de Caspar-Clack, que muestra que los virus esféricos cumplen el número de subunidades, ¿ya? De los virus esféricos cumple con esta simple regla, 60 veces T, donde T es esta simple formulita y donde H y K son enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Y tampoco hay una explicación muy, que yo conozca por lo menos, de por qué se cumple, pero se cumple estrictamente, que este es el número de subunidades. Pero fíjense que sigue siendo aparentemente, por lo tanto, una regla. Es un buen ejemplo de lo que en biología se ha estado discutiendo, si son, qué es lo que son y qué relevancia tienen, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista, la existencia de leyes propiamente tales en biología va a depender de la existencia de biología teórica propiamente tal. Y viceversa, la existencia de biología teórica propiamente tal, entendida a la Einstein, en el sentido de teoría de Einstein, como de la física teórica, va a depender de la existencia de leyes biológicas. Y el punto aparentemente es que desde este punto de vista no hay biología teórica. En general, la biología no tendría biología teórica porque no tiene estructuras deductivas, ¿ya? Hay un pequeño, tal vez, contraejemplo, que lo dejo aquí mencionado, si quisieran comentarlo después, que es la ley de Kleiber, muy, muy interesante, que es una de las grandes regularidades de los seres vivos, desde los unicelulares hasta los multicelulares más grandes, pasado por todos los grupos de seres vivos, en que hay una relación directa entre la masa del organismo y su tasa metabólica basal, que corresponde a esta fórmula, ¿ya? La masa es constante a la, perdón, sí, está bien, el peso es proporcional a la tasa metabólica a la 3/4. Y hay una teoría, se le llama la teoría metabólica, que trata de explicar, ¿ya? Que trata de deducir esta regla, llamémosla así, este patrón, ¿ya? Esta generalidad, a partir de varios supuestos bien interesantes, ¿ya? Particularmente el hecho de que la distribución de las redes en que hay intercambio de energía de los organismos tienen una estructura fractal, y varios otros supuestos respecto a qué porcentaje de esa estructura ocupa el organismo, ¿ya? Aparece por su naturaleza fractal una cuarta dimensión en el proceso de intercambio de energía, y por eso aparece finalmente el 3/4. El punto, bueno, es que vamos a ver que esto claramente más bien es un conjunto de supuestos específicos para explicar un patrón más que una estructura deductiva de leyes a partir de otras leyes, ¿cierto? Aquí lo que aquí hay no son leyes propiamente tal, son supuestos específicos para explicar el patrón. Pero no podía no mencionarlo porque es uno de los grandes ejemplos que se ha tratado, digamos, de deducir un patrón biológico en base a teoría. Y otra discusión en filosofía de la biología, que también es muy relevante para en la temática que estamos trabajando en el IFIC, es un debate que se da entre filósofos de la biología y también biólogos, que es justamente la analogía, el concepto de fuerza evolutiva, ¿ya? En la biología evolutiva
se habla constantemente de las fuerzas evolutivas, ¿ya? La fuerza de la selección natural, la fuerza de la deriva genética. Y esta analogía newtoniana ha sido discutida fuertemente por los filósofos de la biología, que han concluido esencialmente que el uso de la palabra fuerza en todo este contexto no es más que metafórico, no tiene mucho sentido, y entre otras cosas, la principal crítica es que las fuerzas, como concepto básico, si es que uno lo quiere aplicar a otro ámbito, tienen que ser aditivas, y las fuerzas evolutivas no son aditivas. Por lo tanto, las fuerzas evolutivas en realidad no serían más que palabras que sirven para entenderse mejor, pero no tendrían mayor significancia que haber llamado, no sé, impulso, energía, cualquier palabra, digamos. Y justamente esto es lo que estamos nosotros, digamos, criticando, ¿ya? O más bien tratando de innovar, ¿ya? Y proponer una visión de biología teórica, justamente utilizando esta analogía con la mecánica de Newton, ¿ya? Y aquí justamente los dos personajes claves son estos dos, uno mucho más conocido que el otro, Isaac Newton, y uno menos conocido, que es Motoo Kimura. Motoo Kimura, japonés, padre de la teoría neutral de la evolución. Entonces pasamos ahora a la segunda parte, que es la parte que tiene que ver con la mecánica newtoniana, con este caso histórico muy simple, frente a la visión tradicional, ya que compartía Aristóteles, y que la intuición de muchos, cuando uno aprende estas cosas, la intuición es que, bueno, algo que tiene más masa, que pesa más, debiera caer más rápido que algo que pesa menos. Y lo que Galileo propone es que no, que si obviamos el efecto del roce, dos objetos que pesen distintos van a caer con la misma aceleración, van a caer juntos. El famoso experimento, ¿cierto?, que se dice que hizo, pero que aparentemente nunca hizo, que es haber tirado dos bolas de distinto peso desde la Torre de Pisa y caen juntas, pero bueno, habría hecho experimentos con planos inclinados, contando el tiempo, con agua, todo un asunto, y además con algunos experimentos mentales también para apoyar su idea. Y resulta que Newton, ¿ya?, lo que hace esto es, como habíamos mostrado antes, ¿cierto?, al deducirlo genera, ¿ya?, o se le llama así el principio de equivalencia, que dice que el movimiento de un cuerpo, bajo la sola influencia de la gravedad, es independiente de la composición y estructura interna del cuerpo. Es decir, el principio de Newton, de equivalencia de Newton, sería la base a partir de la cual se puede deducir en el fondo la constancia de la aceleración independiente de la masa, que fue el descubrimiento de Galileo. Y este principio ya es tan central que en la teoría de Einstein se vuelve un asunto fundamental para la teoría de la relatividad general, tanto que Einstein mismo considera que esta es la más feliz idea de toda su vida, ¿ya? O sea, nada menos que el principio de equivalencia. Y lo que les voy a mostrar es la analogía que hay entre el principio de equivalencia y el trabajo que hizo Motoo Kimura, que fue lo que es la analogía que de alguna manera inspira nuestra formalización de la teoría evolutiva. ¿Cuál es el razonamiento de Newton? ¿Ya? El razonamiento de Newton es, bueno, tener sus dos ecuaciones, y esto es muy importante, la división. ¿Ya? En toda la física, ¿ya? Esto Richard Feynman lo destaca mucho, toda la física se divide en dos tipos de ecuaciones, las ecuaciones de movimiento y las ecuaciones de campo. Las ecuaciones de movimiento son las que dicen cómo un sistema responde a una cierta fuerza o a un cierto campo. Y las ecuaciones de campo o las ecuaciones de fuerza dicen cómo se originan y distribuyen las fuerzas, ¿ya? Y así como en la relatividad, así como está la segunda ley de Newton es la ecuación de movimiento y la ley de gravitación universal es la ecuación de campo. En Einstein, las ecuaciones de campo son las ecuaciones de Einstein, se le llaman así, que describe la curvatura del espacio-tiempo, y la ecuación de movimiento es la maximización del tiempo propio. Y lo mismo, en electromagnetismo, las ecuaciones de campo son las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de movimiento se calculan con la ecuación de Lorentz, y así, ¿ya? Entonces esto es muy importante, ¿por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer es proponer una ecuación de campo y una ecuación de movimiento para la evolución, ¿ya?, a partir de la analogía con el principio de equivalencia de Newton. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Pensemos en dos casos. Tenemos una masa pequeñita, pensemos en una pulga, y un elefante, ¿ya? Una masa muy grande y una masa muy chica. Le vamos a poner m chica a la masa de la pulga,
m grande a la masa del elefante. Y tenemos aquí la aplicación de la ley de la ecuación de movimiento, ¿ya? La fuerza es igual a la masa de la pulga por la aceleración de la pulga, y la fuerza, ¿ya?, que se ejerce sobre la masa de la pulga es la constante de gravitación universal por la masa de la pulga, por la masa de la Tierra, dividido por la distancia entre la pulga y el centro de masa de la Tierra, digamos que es como el radio de la Tierra al cuadrado. Y lo mismo con el elefante, ¿cierto? Lo aplicamos también a la masa del elefante. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, si esta es la fuerza que se genera, entonces la aceleración del sistema va a ser la que reacciona frente a esta fuerza, es decir, se igualan, ¿ya?, las dos fuerzas, igualamos los dos términos de la ecuación, y lo que ocurre aquí es una cancelación de las masas de la pulga y del elefante, y terminamos concluyendo que en realidad la aceleración de la pulga y la aceleración del elefante son iguales a este término, ¿ya?, que es el mismo, la constante de gravitación universal, por la masa de la Tierra dividido por el radio de la Tierra al cuadrado, que si uno busca los valorcitos en Wikipedia, los mete en la calculadora, y aparece maravillosamente el 9,8 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración que tiene cualquier cuerpo en la Tierra cuando no hay ROS. Entonces lo importante de esto es quedarnos con la intuición, ¿ya? ¿Cuál es el error de nuestra intuición de pequeños cuando pensamos, o en el correcamino, no sé, ya esta intuición de que uno piensa, bueno, si el elefante efectivamente está siendo sometido a mucha más fuerza, ya la Tierra tiene mucho más peso el elefante, la Tierra ejerce una fuerza mucho mayor sobre el elefante que sobre la pulga, efectivamente. ¿Por qué? Porque tiene más masa, ¿ya? Fíjense, el G aquí es el término anterior que resume estos tres términos de acá. ¿Qué es lo que dice? Que mientras más masa hay más peso, es decir, hay más fuerza gravitacional. Esa intuición está bien. Pero ¿cuál es el punto? Que la otra ecuación, la ecuación de movimiento, ¿ya?, traspasando aquí al denominador la masa, ¿qué es lo que nos dice? Que mientras más masa, también hay más inercia. Es decir, cuesta mucho más mover al elefante con una cierta fuerza que a una pulga, ¿ya? Si yo tengo una cierta fuerza y trato de mover un elefante, lo voy a mover mucho menos que a una pulga. A una pulga es muy fácil de mover. Entonces los dos efectos se compensan, es decir, la fuerza implica que haya, perdón, la masa implica que haya más fuerza sobre el elefante, pero el elefante al tener más masa tiene más inercia y cuesta más moverlo. En cambio la pulga, ¿ya?, la pulga efectivamente tiene menos masa, por lo tanto hay menos fuerza gravitacional ejerciéndose sobre ella, pero como tiene menos masa también es menos inercial, es mucho más fácil de mover, y esos dos efectos se cancelan perfectamente. ¿Por qué es tan importante esto? Porque justamente esta analogía, esta intuición en la analogía, es la que se va a compartir también en la biología evolutiva, ¿ya? Y justamente aquí entonces me centro en lo evolutivo. La parte evolutiva parte con lo siguiente, con un descubrimiento empírico, ¿ya?, de Zuckerkandl y Pauling, que son dos premios Nobel, ¿ya?, que descubrieron algo asombroso para un biólogo evolutivo, que se le llamó el reloj molecular, ¿ya? Ellos descubrieron que las proteínas, los genes, evolucionan a una tasa constante, ¿ya? Un mismo gen en dos especies distintas, evolucionan a una tasa igual en el tiempo y constante en el tiempo, con independencia de la especie a la cual pertenezcan, y por lo tanto de la historia de vida de la especie a la cual pertenezca y la historia evolutiva a la cual la especie pertenezca, ¿ya? Esto es una cosa muy extraña, totalmente inesperada, que en el fondo, ¿qué es lo que dice? Imaginémonos, no sé, aquí tenemos el árbol evolutivo de la especie, imaginémonos cuando se separó el linaje, el ancestro común entre los humanos y las aves, ¿ya? Entonces tenemos acá que se separaron, en algún momento hubo un evento de especiación, por lo tanto los individuos de una especie con los individuos de la otra especie se empezaron a reproducir entre ellos, y por lo tanto la evolución de sus genes va a seguir un curso totalmente independiente, ¿ya? Imagínense que la historia evolutiva de un linaje llevó hasta seres humanos y otros llevó a otros, a aves particularmente, pero lo que uno hace es, bueno, calcula las diferencias, ¿ya?, en las proteínas, en los aminoácidos, cuántas diferencias tenemos en los aminoácidos, ¿ya?, actuales, y los dividimos por hace cuánto tiempo llevan separados, y resulta que el número de cambios de aminoácidos en las proteínas es constante en el tiempo, también relativamente constante, ¿ya? Y por eso a esto se le llamó un reloj molecular, ¿ya? Porque en el fondo la tasa evolutiva de una proteína, no sé, por ejemplo la hemoglobina, hacemos esa proteína que es la que agarra el oxígeno, ¿cierto?, en los
glóbulos rojos, esa proteína que está en distintas especies evoluciona a la misma tasa en las distintas especies con independencia de la especie a la cual pertenezca. Bueno, y según distintos autores, biólogos y filósofos, este es uno de los resultados más importantes de la evolución molecular, ¿ya? Y justamente aquí viene un poco la analogía, ¿ya? Que tiene que ver, bueno, ¿qué significa que la proteína, pensemos ya la hemoglobina del elefante y la hemoglobina de la pulga, pese a que una es muy distinta, particularmente tienen tamaños poblacionales muy distintos, ya que esto es lo más extraño para una teoría evolutiva molecular. No sé, las pulgas deben estar de cientos de millones, ¿ya? O de miles de millones, mientras que los elefantes no pueden ser miles de millones, deben ser miles, ¿ya? Y pese a eso, la tasa evolutiva de las proteínas es relativamente constante. Este descubrimiento empírico cambia en su forma cuando aparece la teoría neutral de la evolución molecular al final de los 60, comienzos de los 70, y ya consagrado en el libro de Kimura de 1983. La teoría de Kimura se resume en esto, ¿ya? La tesis de Kimura, por eso se llama teoría neutral, dice que la vasta mayoría de las sustituciones, es decir, de los cambios que uno observa en las genes, en las proteínas, en el ADN, la vasta mayoría de las sustituciones son causadas por la fijación aleatoria de mutaciones selectivamente neutrales, es decir, que no afectan el fitness. El fitness es el éxito reproductivo, ¿cierto? Es qué tanto sobrevive, qué tanto se reproducen los organismos, ¿ya? Entonces, lo que dice esta teoría es que las sustituciones, ¿ya? Es decir, las mutaciones que efectivamente se propagan en la especie, es decir, la evolución, ¿ya? En el ADN, es esencialmente el resultado aleatorio, ¿ya? Del cambio aleatorio de mutantes que son neutrales, es decir, que no te hacen más apto, ¿ya? Es una teoría totalmente alternativa y contraria a la de Darwin, ¿ya? Darwin, y los darwinistas lo que proponen es que las variaciones que se propagan son las que te elevan sustancialmente el fitness, ¿ya? Que es la sobrevivencia de los más aptos, ¿ya? Kimura le llama de hecho a esto la sobrevivencia de los más suertudos, ¿ya? No importa quién es más apto, simplemente es un asunto aleatorio. Y solo, según Kimura, solo una pequeña fracción de los cambios del ADN son adaptativos, es decir, elevan el fitness. Y dicho en otra manera, la principal fuerza evolutiva, según Kimura, es la deriva genética y no la selección natural positiva, ¿ya? ¿Y qué es la deriva genética? Bueno, es el cambio aleatorio de la frecuencia de los alelos de las mutaciones, de una mutación que está en la población, debido a que la población es finita, ¿ya? Es decir, un efecto de la ley de los grandes números. Es simple azar. Entonces, ¿cuál es el esquema de Kimura? ¿Ya? Kimura no solamente innova con su teoría neutral de la evolución, sino que también innova en la manera en que entiende la evolución, ¿ya? Y la manera en que la modela. La forma tradicional de modelar matemáticamente la evolución ha sido, y entender la evolución es como el cambio en frecuencia de los alelos en el tiempo, el cambio en frecuencia. En cambio, para Kimura lo importante, particularmente porque él está pensando en evolución de largo plazo, la evolución lo que importa es la aparición de una nueva mutación, ¿ya? De una nueva variación genética que se propaga a la especie completa, ¿ya? Se llaman en ese caso fijaciones o sustituciones. Y aquí tenemos el esquema general, ¿cierto? Aquí hay una especie que representa una especie y aquí representa un evento de especiación, ¿ya? En que surgen dos especies y se desconectan genéticamente, ya no hay conexión genética, se reproducen entre sí. Aquí representa otro evento de especiación, ¿ya? Y en rojo se representa la aparición de una mutación y en colores aparece la propagación de esa mutación a toda la especie. ¿Por qué es tan importante eso? Porque en el fondo lo que uno observa cuando compara el ADN de dos especies actuales, ya pongamos dos mosquitas, ya la Drosophila melanogaster, Drosophila pseudooscura, uno le agarra dos genes homólogos equivalentes y ve que hay algunas diferencias en su ADN, ya, o en las proteínas, hay diferencias en los aminoácidos. ¿Y qué es lo que pueden haber sido, qué es lo que es lo lógico que son esos aminoácidos? Bueno, son mutaciones que aparecieron una vez que se separaron los linajes y empezaron a evolucionar separadamente, aparecieron mutaciones en este linaje que se propagaron y se fijaron en una especie y no aparecieron ni se fijaron en la otra especie, y en la especie 2 aparecen otras mutaciones que se fijan.
Y lo extraño de todo esto es que la tasa de este proceso de mutación y fijación, es de entender la evolución entonces como mutación, fijación, o no fijación, pérdida, es una tasa constante evolutiva. Este es un clásico gráfico de Kimura, de su libro, en que ponen el tiempo en el eje X y el porcentaje de la población que tiene una cierta mutante, una cierta variación genética. La mayor parte de las mutaciones no se propagan a la especie completa, de hecho se pierden prontamente, pero algunas de ellas se logran propagar hasta fijarse, ¿ya? Se le llaman también fijaciones. Y esto es muy importante, la distinción entre estos dos conceptos, entre el concepto de mutaciones y los conceptos de sustituciones, ¿ya? Una distinción que, por no hacerse por mucho tiempo, hubo mucha confusión. Las sustituciones son solamente aquellas mutaciones que se lograron propagar en toda la especie, y por lo tanto empieza a ser fundamental la probabilidad de propagación o de fijación de las mutaciones en el tiempo. Y también, fíjense que va a haber un tiempo, ¿ya? Que va a ser el tiempo desde que la mutación parte hasta que la mutación se fija. Bien, uno de los resultados muy destacados también por Kimura es que las especies con gran tamaño poblacional, ¿ya? Pensemos, aquí tenemos una especie con pequeño tamaño poblacional y aquí una con gran tamaño poblacional, el tiempo de fijación de una mutación es mucho más largo, ¿ya? En el caso de una especie con alto tamaño poblacional. Y lo mismo, la probabilidad de fijación de una mutación con gran tamaño poblacional va a ser mayor. O sea, es menor, ¿cierto? Es más difícil que se fije una mutación cuando la población es muy grande, porque se tiene que fijar en muchos individuos, ¿ya? Y fíjese que aquí empiezan a haber analogías, ¿cierto? No sé si ya las van viendo en paralelo, pero las voy a hacer explícito pronto. Ya una especie grande como que tiene inercia. Es difícil cambiar una especie, evolutivamente es muy difícil cambiar una especie que tiene muchos individuos, ¿ya? Porque para cambiarla hay que cambiar a todos los individuos, ¿ya? Esa mutación se tiene que propagar en todas las pulgas del mundo, ¿ya? Ya, definamos dos conceptos más precisamente. Uno es la tasa evolutiva molecular, que es el número de sustituciones promedio por un cierto periodo de tiempo. Y el coeficiente de selección, que es la diferencia en el fondo entre el fitness, el éxito reproductivo de la mutación, versus el no mutante, ¿ya? El wild type, el tipo silvestre. Entonces, en el fondo, el coeficiente de selección representa el grado de la diferencia en fitness que representa tener esa mutación versus no tenerla, en promedio también. Y la ecuación maestra de Kimura y de todos los biólogos evolutivos moleculares es esta: la tasa de sustitución, ¿ya? De un fragmento de ADN, pensemos en un gen, una proteína, va a ser igual a la tasa de mutación, ¿ya? Multiplicado por la probabilidad de fijación. Bastante lógico, ¿cierto? O sea, para saber a qué tasa se va sustituyendo, ¿ya? O sea, a qué tasa va evolucionando en el fondo un gen, va a ser igual a qué tasa está apareciendo mutaciones sobre ese gen, multiplicado por la probabilidad de que esas mutaciones se propaguen a toda la especie, o a toda la población. Entonces, ¿cuál es el razonamiento de Kimura para su teoría de la teoría neutral de la evolución? Lo que propone, fíjense aquí, no lo puse, pero arriba están las mutaciones y abajo están las sustituciones, ¿ya? Lo que propone Kimura, como habíamos dicho, es que las mutaciones beneficiosas, ya las mutaciones que tienen un fitness, un coeficiente de selección positivo, son despreciables, de hecho mucho más chico de lo que se ve aquí. Esencialmente, la gran mayoría son deleterias, es decir, bajan el fitness, ¿ya? Y otra gran mayoría dejan el fitness neutral, es decir, ni lo suben ni lo bajan. Entonces, ¿cuál es gruesamente el razonamiento de Kimura? Dice, bueno, hay tres tipos de mutaciones: las que hacen bien, las que hacen mal, y las que no hacen nada al fitness. ¿Qué pasa con las que hacen mal al fitness? Les bajan el fitness. Hay muchas mutaciones, ¿ya? Hay una alta tasa de mutaciones que son deleterias, que bajan el fitness, ¿ya? Con coeficiente de selección negativo, pero su probabilidad de fijación es muy bajita. Es despreciable. O sea, una mutación que lo que hace es bajarle el fitness a los individuos y a los hijos de esos individuos, bueno, lo muy poco probable que se vaya a propagar en la especie y menos que se vaya a fijar. Por lo tanto, podemos despreciarlo cero. ¿Qué pasa con las mutaciones beneficiosas? Las mutaciones beneficiosas
tienen mucha mayor probabilidad de fijación, ciertamente, pero son tan pocas, hay tan pocas mutaciones que elevan el fitness, que también las podemos despreciar. Por lo tanto, la tasa de sustitución, esencialmente, ¿qué es lo que es? Bueno, es la tasa mutacional de mutaciones neutrales por la probabilidad de fijación de las mutaciones neutrales. Esa es la teoría de la evolución neutral. Entonces, bueno, tenemos la misma ecuación que abajo, la podemos separar en dos partes, ¿cierto? La primera parte, Kimura la separa en dos términos. Dice, bueno, la tasa mutacional, ¿ya?, de mutaciones neutrales la podemos dividir en un término U sub 0, que es la tasa mutacional por individuo, por sitio, por generación, ¿ya?, multiplicado por el número de individuos, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que significa esto? Esto es la tasa en que en un sitio del ADN, ¿ya?, por generación, se está mutando, ¿ya? Y eso es una cualidad que esencialmente depende de las cualidades celulares, en el fondo la tendencia del mecanismo de replicación del ADN a generar errores, ¿ya? Algo que no tiene por qué variar esencialmente, digamos, entre un organismo y otro, ni una especie y otra. Eso es un tema que es esencialmente un asunto de biología celular, que es común a todas las células de un mismo tipo, no sé, por ejemplo, a las eucariontes. Multiplicado, ya esto es lo que ocurre por individuo, multiplicado por el número de individuos. La otra parte de la ecuación, ¿cierto?, la probabilidad de fijación, Kimura, unos años antes de su teoría, había deducido esta probabilidad de fijación, aunque después, bueno, se descubre que ya existía el cálculo matemático previamente, pero esta sería la probabilidad de fijación de una mutación de coeficiente de selección S y tamaño poblacional N, y P es la frecuencia inicial de la mutación. Y aquí está el gráfico, evidentemente, mientras más grande sea el coeficiente de selección, mayor es la probabilidad de fijación. Y resulta que cuando uno tiende el coeficiente de selección a 0, ¿cierto?, nos lleva a 1 partido por n, ¿no? Es decir, la probabilidad de fijación de una mutación neutral es 1 partido por n. Este gráfico va a ser bien importante más adelante, ¿ya? Pero ya nota varias cosas. Primero, que la probabilidad de fijación va a depender del coeficiente de selección y también va a depender del tamaño poblacional. Entonces, ¿qué pasa si hacemos un reemplazo de lo que habíamos encontrado, ¿cierto? Tenemos acá lo que habíamos calculado en 1 y en 2, multiplicamos, ¿y qué es lo que pasa? Se cancelan los tamaños poblacionales y nos quedamos con que la tasa de sustitución, ¿ya?, es decir, la tasa a la que evoluciona el gen o la proteína, es igual a la tasa mutacional por individuo, por sitio, por generación, que es una propiedad que es meramente celular, que no tiene por qué depender de la especie. Es decir, lo que hace Kimura es encontrar la explicación de la invarianza del reloj molecular. ¿Por qué? Porque aunque seas una pulga, ¿ya?, o seas un elefante, con tamaños poblacionales muy distintos, con historias de vida muy distintos, con historias evolutivas muy distintas, finalmente la tasa con la que van a evolucionar los genes va a ser igual a esta constante, que no es dependiente de ninguna de esas variables, sino del mecanismo de replicación del ADN. Por lo tanto, fíjense que qué es lo que pasa acá, ¿ya? Lo que nos dice es que, bueno, que la hemoglobina, ¿ya?, la misma proteína, cada proteína con una distinta identidad evoluciona a distinta tasa, pero es la misma tasa en distintas especies. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo interesante de esto es ahora quedarnos a recordar nuestra intuición mecánica del principio de equivalencia de Newton y aplicarla a este fenómeno, ¿ya?, de evolución molecular y al razonamiento de Kimura, que nos permite plantear una primera versión simple de una ecuación de campo y una ecuación de movimiento para la evolución molecular y que después vamos a generalizar. ¿Qué es lo que nos dice justamente la intuición? La primera ecuación, ya la que plantea Kimura, dice, bueno, a medida que haya más tamaño poblacional, ya, mientras más individuos tenga una especie, más mutaciones van a haber en esa especie, más fuerza mutacional, ¿cierto? O sea, mientras una especie, ¿cuántas mutaciones van a llegar a una especie? Bueno, lo que le llegue a cada individuo multiplicado por el número de individuos. Por lo tanto, una especie con muchos individuos está sometida a muchas mutaciones, ¿ya? Hay mucha presión para cambiar, ¿ya? ¿Y la evolución qué es? Bueno, un cambio en su estructura heredable, en este caso del ADN. Pero por otro lado, también lo habíamos dicho, también sucede
que mientras más tamaño poblacional, es más difícil cambiar una especie. ¿Recuerdan? La probabilidad de fijación de una mutación es 1 partido por n, por lo tanto, mientras más tamaño poblacional, ya si bien llegan muchas más mutaciones, también la probabilidad de que alguna de esas mutaciones se propague y se fije es muy difícil si la población es muy grande. Y ambas cosas son proporcionales al tamaño poblacional, y el resultado efectivamente es que se anulan los dos efectos. Y llegamos a la conclusión de que hay una constancia de la tasa evolutiva de las proteínas, de los genes, con independencia del tamaño poblacional. Entonces resulta que esto aparece, uno dice, oye, qué interesante, se aparece mucho la estructura matemática de esto. Yo estoy obviando la parte vectorial, ¿eh? A todo esto estoy usando solamente, voy a usar solamente la parte escalar, pero ahí ya menciono el aspecto vectorial. Y tenemos, de hecho, una analogía entre la aceleración en Newton y la tasa de sustitución en Kimura, entre la masa, o sea, la masa es el equivalente en evolución, sería el tamaño poblacional, la fuerza sería equivalente a la tasa mutacional, la ley de gravitación tendría esta forma, ¿ya? Con un parámetro de intensidad del campo gravitacional en el caso de Newton, y aquí tenemos una equivalente ecuación de campo en la teoría de Kimura, ¿ya? Donde C1 es esta tasa de mutación por sitio, por generación por individuo. Tenemos también la ecuación de movimiento, F igual a m por a, y aquí tenemos la ecuación inercial, digamos, de movimiento evolutivo, con la conclusión respecto a un principio de equivalencia, ¿cierto? Que es que hay una constante de la variable de cambio, que es la aceleración en este caso, y una constante que es la tasa de sustitución, que sería también constante en el caso de Kimura. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos desde el punto de vista como filosófico histórico? Así como en la física Galileo descubrió un patrón, ¿ya? Y se convirtió en alguna manera en ley gracias a la existencia de la teoría de Newton, ¿ya? El principio de equivalencia. Lo mismo sería lo que pasa entre Zucker-Kandel y Pauling, que descubren esta constancia de la tasa de sustitución, y con el hecho de que Kimura logre deducir este principio de invariancia del reloj molecular a partir de su teoría neutral. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros a partir de esta analogía? Nosotros dijimos, bueno, ¿y qué pasa si esta analogía la ampliamos e incluimos, ¿ya? Una teoría general que incluya tanto deriva genética como selección natural? Y por lo tanto tratar de generar una teoría evolutiva en términos de fuerzas. Bueno, les menciono el tema vectorial importante porque en el tema molecular el vector es muy simple, ya, porque una forma de representarlo es en el espacio de secuencias, ya, de John Maynard Smith, que lo plantó por primera vez, y John Gillespie, que lo ha desarrollado mucho, y Allen Orr, en que cada punto en el fondo representa una secuencia específica, y cualquier punto distinto representa una secuencia diferente. Entonces el vector es trivialmente el vector que va desde el punto original hacia el punto mutante, y la intensidad del vector estaría determinado entonces por estas ecuaciones que están aquí descritas en términos escalares. Bien, entonces cuando uno hace esta generalización, ¿con qué nos encontramos? Con una ecuación de campo para la evolución, ya que sería igual a F igual a n por k, que es equivalente, análoga a la ley de Newton, y lo interesante es que esta ecuación ya nos permite no solamente, digamos, plantear una ecuación, sino definir una unidad de fuerza evolutiva. ¿Cuál es la unidad de fuerza física, mecánica? El Newton. ¿Y qué es un Newton? Bueno, es la fuerza que se requiere para acelerar 1 metro por segundo cuadrado un cuerpo de 1 kilogramo. ¿Ya? Eso es un Newton. Y nosotros le pusimos a la unidad evolutiva, ¿ya?, de fuerza evolutiva, Kimura, en honor a Motodo Kimura. Entonces, ¿qué sería un Kimura? Es la fuerza evolutiva necesaria para cambiar en una sustitución por generación por individuo. Entonces tenemos ya, primero que nada, una cosa que nos permite tener una unidad de fuerza evolutiva. Y en segundo lugar, aparece una ecuación de campo que además nos permite tener fuerzas que son aditivas, ¿ya?
¿Y cuál es la ecuación de campo? Bueno, está acá, la voy a describir con un poquito más de detalle, sería el equivalente a la ecuación de campo de Newton, ¿ya? Pero aquí tenemos el tamaño poblacional, aparece nuevamente, justamente como el equivalente a la masa, y aparecen aquí dos términos, ¿ya? G y U de S, y la diferencia en el fondo es que, o sea, lo que hace este G, les voy a mostrar que tiene que ver con las probabilidades de fijación, y que se pueden sumar aditivamente, es decir, la tasa evolutiva de una proteína va a ser el resultado de cuánta fuerza se ejerce cuánta fuerza ejerce la selección natural y cuánta fuerza ejerce la deriva genética sobre ese gen, y bueno, también dependiente del tamaño poblacional. Recordando, ¿qué es lo que nos dice la ecuación de movimiento? La ecuación de movimiento entonces nos dice cómo la población, o el cuerpo, ¿cierto? Aquí si estamos hablando de física o de biología, responde a las fuerzas evolutivas o mecánicas, si estamos hablando de biología o de física, y la ecuación de movimiento nos dice cómo las fuerzas evolutivas o mecánicas surgen, ¿ya? Y cuál es su intensidad. Bien, entonces adelanto algunas cositas. Bueno, tal vez no debería hay que adelantarlo. Voy a pasar a la ecuación de campo. Sí, primero explicarlo un poquito más. Todos los detalles están disponibles para los que quieran en el draft. El punto es el siguiente. ¿Cuál es la fuerza? ¿Ya? ¿Qué es lo que genera fuerza en la evolución? Bueno, son las mutaciones, ¿ya? Según esta formalización, serían las mutaciones y la probabilidad de que esas mutaciones se propaguen. ¿Ya? Esa es la capacidad que tiene la fuerza de la selección natural y la deriva genética. ¿Ya? Va a tener que ver con cuántas mutaciones tengan un determinado fitness y qué probabilidad tienen que se fijen. Pero fíjense acá el parámetro clave de la fuerza de la deriva es una resta, ¿ya? Entre la probabilidad de fijación de un tamaño poblacional finito menos la probabilidad de fijación de un tamaño poblacional infinito, ¿ya? Versus el de la selección, que es solamente el infinito. Y aquí lo voy a explicar más gráficamente. Fíjense que cuando hay pocos individuos, y aquí está muy exagerado, digamos, en realidad normalmente esto aquí debería haberlo mostrado con un zoom, ¿ya? Porque los coeficientes de selección tienen 2, 3, 4 cifras típicamente, pero lo importante es que esto es como un fractal, en el fondo el zoom sigue siendo equivalente. Lo que muestra aquí es que cuando el tamaño poblacional es más pequeño, ¿ya? Por el hecho de ser finito, aumenta la probabilidad de fijación o de sustitución de una mutación. Y cuando el tamaño poblacional es infinito, ¿ya? La probabilidad de fijación de una mutación deleteria es cero, es exactamente cero, y solamente se pueden propagar las mutaciones que tienen un efecto positivo. ¿Qué es lo que dice esto para nuestra intuición? Bueno, ¿cuál es entonces el efecto de la deriva? Pensémoslo para las mutaciones deleterias. Las mutaciones que bajan el fitness, la única explicación de que una mutación que baja el fitness se propague en la especie y se fije, que eso sí puede ocurrir, de hecho ocurre, hay una cierta probabilidad, es por deriva genética, ¿cierto? O sea, la selección natural no tiene ningún rol en la fijación de esa mutante. De hecho, todo lo contrario, ¿cierto? La mutación tiene un efecto negativo en fitness. Por lo tanto, cualquier probabilidad de fijación que tenga por sobre el infinito en el fondo, ¿ya? Va a ser la fracción de la probabilidad de fijación que se debe a que la especie es finita. ¿Y qué significa eso? Bueno, la deriva genética, ¿ya? Por el hecho de ser finito, entonces resulta que hay variaciones en los cambios de frecuencia de esa mutación en la población, y esas variaciones aleatorias son las que pueden hacer fijar una mutación que es deleteria, o también a una mutación que es favorable, pero bueno, el hecho de ser finito, la población eleva su probabilidad de fijación, ¿ya? Entonces justamente esto permite separar el efecto de la deriva y de la selección natural de forma aditiva. Bueno, con esto entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya lo que estamos trabajando en el fondo es sacándole el jugo a esta teoría, porque en primer lugar nos permite calcular exactamente las fuerzas evolutivas con unidades, ¿ya? Aquí tenemos simulaciones de las cosas que hacemos habitualmente en el modelo geométrico de Fisher, donde generamos evolución en el laboratorio de matemática experimental, y la evolución en el fondo la ponemos con mayor variabilidad ambiental o menor variabilidad ambiental, con distinto tamaño poblacional, y aquí lo que muestra es que
dependiendo en este caso, por ejemplo, que la fuerza de la selección natural y su proporción va aumentando cuando aumenta la variabilidad ambiental. Otros resultados de este tipo de experimento matemático es cambiar no la variabilidad ambiental, sino cambiar el tamaño de los efectos fenotípicos de las mutaciones, y con distintos tamaños poblacionales, en fin, y nos encontramos también que existe un comportamiento menos trivial que el anterior, en que aparece un tamaño mutacional, un tamaño de efecto fenotípico que maximiza el efecto de la selección natural sobre él, ¿ya? La fuerza de la selección natural. Todo esto también medido en kimuras. En fin, y seguimos explorando esto que tiene implicancias bien fuertes para varios temas, para varios debates que ha habido en evolución. Por ejemplo, ¿cuál es la proporción de la fuerza de la selección natural versus la deriva? Resulta que uno no puede hablar de proporción si no tiene una unidad de medida en donde calcular esa proporción, ¿ya? Y con este formalismo nosotros tenemos una unidad de medida. Entonces, para finalizar, conclusiones. La teoría evolutiva molecular puede ser formalizada en términos mecánicos a partir de la analogía entre el principio de constancia del reloj molecular de Kimura y el principio de equivalencia de Newton. De acuerdo a esta formalización, las fuerzas evolutivas son aditivas y siguen una ecuación de campo y una ecuación de movimiento de la evolución. Eso es bien interesante. Una y las dos con el mismo efecto, ¿cierto? Expresando el efecto que tiene el tamaño poblacional sobre la capacidad de una especie de cambiar y la capacidad de una especie de sufrir mutaciones. La intuición detrás de estas ecuaciones es que la inercia en la tasa evolutiva molecular de la especie es proporcional al tamaño efectivo, poblacional efectivo, y que cambia proporcionalmente con las fuerzas de la selección y de la deriva. Esto permite un estudio exacto de las fuerzas evolutivas, ¿ya? De la deriva y de la selección positiva con unidades propias, ¿ya? En grados continuos, ¿ya? Típicamente los debates entre el neutralismo y el seleccionismo se daban entre sistemas que esencialmente aseguran un 100% de deriva o un 100% de selección natural, y el continuo intermedio esencialmente no se explora mucho porque ¿cómo cuantificarlo? ¿Ya? Bueno, y hay mucho trabajo aquí por delante, también invitados todos los que quieran sumarse a esta línea de investigación. Y conclusiones también es que la ecuación de movimiento y la ecuación de campo de la evolución, que aquí estamos proponiendo una ecuación de movimiento y una ecuación de campo para la evolución, podrían ser consideradas expresiones propias matemáticas de leyes, ¿ya? En sentido estricto, porque ellas forman parte entonces de un sistema deductivo teórico. Ya no serían esta ecuación de campo y esta ecuación de movimiento, ya no serían meras reglas empíricas, sino que serían propiamente leyes, en el sentido de cómo se usa ese concepto en la física y en particular en Einstein. Y esta formulación mecánica de la teoría evolutiva, nosotros le llamamos la evolución newtoniana, puede ser considerada un paso hacia el desarrollo de propiamente biología teórica. Esto sería diferente de la biología fenomenológica, sensu Einstein, que simplemente usa modelos matemáticos en la biología, sin generar necesariamente una estructura deductiva. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante tu charla. De hecho, generó varias reacciones. Sí, sí, vi ahí el chat. Medio loco, pero tenía... Y voy a citar aquí al menos una de Fernando Momo, quien no puede estar conectado por Zoom, pero sí lo está por Facebook, y Bueno, dice, interesante charla, falta considerar el problema de que lo que se selecciona no son genes, sino características de los individuos. La medición evolutiva mediante el fitness es básicamente una simplificación errónea. Eso te comento. Ya, comentario cortito de respuesta. Sí, yo hablé un poco a la rápida, y sí, efectivamente toda la genética de poblaciones se basa en el efecto en fitness. Y claro, lo que pasa, y hay muchos biólogos que pelean esto, ¿eh? Dicen, no, si la evolución no puede obviar el efecto en el desarrollo, el efecto en el fenotipo, pero lo que pasa en genética de poblaciones es que efectivamente lo único que importa para la probabilidad de que una mutación se propague es el efecto promedio, por eso es importante, de la característica que genera esa mutación sobre los individuos. Pero al final, ¿el efecto promedio en qué? En el fitness. Entonces, por eso es que la teoría obvia
las características fenotípicas y se queda simplemente con el promedio del coeficiente de selección de la mutación. Hay gente que le desespera eso, pero bueno, hay razones para defenderlo, ¿eh? De que uno puede simplificar de forma tan asquerosa el problema de la evolución, solamente con una variable, que es el fitness. Ese es el gran, digamos, punto del darwinismo, ¿eh? O de la genética de poblaciones hoy en día, más que darwinismo. También en el chat, Omar Argañaras dice, ¿pensó en aplicar este trabajo para predecir árboles de filogenia, entre otras cosas? Ya, mira, ese es un buen punto, ¿eh? Que yo hago al tiro una autocrítica de esto, porque todo esto a la fecha es como reformular la teoría evolutiva, ¿ya? Escribiéndola y entendiéndola, incluso en la intuición, de otra manera. Y también pudiendo calcular fuerzas evolutivas y cosas así. Pero a la fecha no veo que hayan cambios, o sea, todavía no hemos descubierto una aplicación que no se pueda, o sea, no hemos descubierto temas que no se puedan resolver de ese estilo, digamos, de los clásicos problemas, porque aquí son problemas nuevos, por ejemplo, cuantificar la proporción de selección natural versus deriva, sí, es algo nuevo, es un aporte de nuestra investigación, pero los problemas viejos, como ese, no, yo no le veo todavía que esta formalización vaya a cambiar la posibilidad que tenemos de predecir árboles evolutivos. Ojalá me equivoque, pero no, creo que no, porque en el fondo esto es una reformulación, ¿ya? Ese es el punto, es mirar la teoría evolutiva de otra manera, y mirarla con una ecuación de campo, con una ecuación de movimiento, definir las unidades evolutivas, pero no creo que llegue a una predicción distinta, por ejemplo, a los métodos tradicionales de árboles evolutivos. Pero estamos empezando, o sea, quién sabe con qué se encuentra uno cuando innova con estas cosas. Fernando Córdoba tiene la mano levantada. ¿Puedes hablar, Fernando? Gracias, Daniel. Gracias, Pablo, por tu charla. Hola, Fernando. Gracias. Muy impresionante. Una cosa que me quedó. Las teorías fenomenológicas se pueden falsear, ¿cierto? Basta que aparezca algo por ahí que vaya en contradicción. Y si esta propuesta de Kimura, que conduce a esta visión de biología teórica, ¿cómo se podría llegar a contradecir? Es decir, ¿qué debería parecer como para decir, oiga, no va por acá en realidad? Esa es una pregunta. Y la segunda es que en algunas generalizaciones, por ejemplo, generalizaciones de la visión de Einstein versus la de Newton, uno dice, cuando las velocidades son bajas, Newton anda bien. ¿Cuándo en la teoría de Kimura el darwinismo anda bien o nunca anda bien? Gracias. Ya, súper. Sí, pues bueno, el tema del neutralismo es fascinante, a mí me fascina todo ese tema y trabajamos en eso. Las teorías fenomenológicas y las teóricas son falsables, ¿ya? Solo que se falsan de manera distinta. La forma de falsar una teoría es falsando sus consecuencias. Entonces, en el caso de Kimura, ¿qué es lo que el gran resultado que apoya la teoría de Kimura? Es el reloj molecular, y sigue siendo el principal punto a favor de la escuela japonesa de la evolución, ¿ya? Que son los que más defienden esta teoría. Pero resulta que la teoría también predice otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, se supone que como este es un proceso estocástico, debería seguir una distribución de Poisson, ¿ya? Los tiempos de fijación deberían seguir una distribución de Poisson, y la distribución de Poisson tiene un coeficiente de variación igual a 1, es decir, la varianza y el promedio de la tasa de sustitución debería ser igual a 1. Y resulta que en los datos empíricos son entre 2 y 7. Es decir, se dice que hay una sobredispersión del reloj molecular, es decir, efectivamente es un reloj, pero es un reloj bastante disperso, y eso no se logra explicar todavía con el supuesto de Kimura puro, ¿ya? Y esto me conecta, entonces hay gente que critica lo de Kimura y dice, claro, explica muy bien el reloj molecular, pero no explica la dispersión del reloj molecular. Y los neutralistas le dicen a los seleccionistas, ya, pues, claro, tú puedes explicar la sobredispersión, pero explícame el reloj molecular, ¿cómo lo explicas tú? Entonces están en eso, ¿ya?
Justamente, y respondo entonces a la segunda pregunta, el caso de Kimura es cuando la selección natural, es decir, cuando el coeficiente de selección tiende a cero, ¿ya? Y es parte de la teoría, es decir, Kimura, en la generalización que hacemos nosotros, es un caso particular nomás. A nosotros nos sirvió el argumento de Kimura para generar la analogía y para poder reestructurar la teoría, pero el caso es muy simple, digamos. Cuando S tiende a cero, entonces se llega a Kimura. Cuando S tiene valores distintos a cero, hay una cierta proporción de selección natural y una cierta proporción de deriva genética, que sería la que explica la evolución de los genes. Y justamente nosotros estamos en eso, ¿ya? Y tiene que ver con lo anterior, con buscar una teoría, tal vez intermedia, ¿ya? Tiene más elementos, no solamente decir, mira, 20% deriva, 75% selección, que se puede, ya gracias a este formalismo, y eso explicaría el reloj molecular y la sobredispersión. Sería maravilloso, ¿cierto? Que en el fondo todo el problema sea un problema de que simplemente las teorías se fueron a dos extremos. Pero bueno, no ocurre eso, ya no se logra explicar ese tipo de cosas solamente con esa cosa, pero nosotros tenemos una hipótesis un poquito más elaborada que tiene que ver con cómo cambia el coeficiente de selección a medida que se va propagando. Y eso ahí tenemos una propuesta que estamos desarrollando utilizando este mismo formalismo. Eso sería. Pablo, bueno, hay varias preguntas, pero le voy a dar ahora la palabra a Juan Gabriel para que haga la última pregunta y si puedes dejar tus datos en el chat, Ya, porque te dejo mi correo y varios, si quieren les hay mando el bastantes. draft, ahí están los detalles. Ujú. Juan Gabriel, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Profesor Pablo, buenas tardes. Hola Juan Gabriel, ¿qué tal? Bien, gracias. Tengo una consulta. Cuando desarrollan la teoría, se basan básicamente para las leyes de fuerza y las leyes de campo en la mecánica newtoniana, pero esas partículas podemos llamar partículas casi celulares y dependen de partículas como muy pequeñas, esas dinámicas como tal. Puede ser influenciada por la mecánica cuántica, dado que esa mecánica newtoniana funciona muy bien para partículas grandes. Ya, chuta, qué difícil pregunta. No sé si le voy a responder con lo que voy a decir, pero voy a conectarlo un poquito con un tema que se me ha planteado también, que las ecuaciones de Newton son deterministas. Y los procesos, digamos, evolutivos, todos los modelos en general son modelos estocásticos. Y lo que nosotros en el formalismo tenemos, en el fondo, son cálculos de los promedios. Y ahí lo que se me ocurre, claro, no sé, no es que sean estocásticos por razones cuánticas, ¿ya? Eso yo podría, no sé, asegurarlo, creo yo, porque en el fondo la deriva genética, ¿qué es lo que es? Es el cambio en el tamaño poblacional debido a los efectos de del hecho de que las poblaciones son finitas, ¿ya? ¿Y qué significa eso? El hecho de que cuando, por ejemplo, las leyes de Mendel, ¿cierto? Uno dice, mira, la probabilidad de que tú tengas hijitos rubios es 1/4 y morenos 3/4. Y uno tiene 4 hijos, ¿cierto? Pero no significa que uno va a salir rubio y 3 van a salir morenos, ¿cierto? Sino que puede que salgan todos morenos, todos rubios, en fin, porque son pequeños números. Pero ese tipo de fenómenos tiene que ver con problemas de meiosis y con la contingencia de que el espermatozoide, justo el espermatozoide del lado, fue el que fertilizó el óvulo en vez del espermatozoide del otro lado, ¿ya? Que uno era macho y el otro era hembra, o uno tenía un gen y el otro gen. Y el tamaño de esos fenómenos es muy grande para ser cuántico, ¿ya? Entonces cuántico yo creo que no. Pero respecto a lo otro, digamos, a la autocrítica que le pongo yo, el hecho de que en el fondo esto no es un modelo estocástico, es que de hecho hay un trabajo de Gonzalo Gutiérrez y Sergio Davis, ¿ya? Que hace poco publicaron, en que ellos deducen la estructura de las ecuaciones de Newton a partir de principios de maximización de entropía, es decir, a partir de principios estocásticos. Entonces encuentro que es bien interesante ahí que en el fondo el hecho de que estemos utilizando solamente los promedios y quedándonos y obviando en el fondo los aspectos estocásticos del modelo, nos deja, creo yo, de ser una analogía con la teoría de Newton, gracias, creo yo, al artículo de Gutiérrez y Davis, que justamente muestran que las leyes de Newton son perfectamente compatibles con una mirada estocástica de los fenómenos físicos. Ok.
muchas gracias Pablo por tu charla, por tu buena disposición a las preguntas. Hay más comentarios en Facebook, por el chat hay muchos comentarios, Ya, qué pero bueno. ya estamos en Súper. el tiempo de acuerdo al programa. Un Oye, muchas aplauso gracias, sí. Muchas para gracias por Pablo. la invitación, también un honor haber podido hablar tan largo en plenaria. Gracias.